¿Listo? Sí. ¿Sí? Ok, hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Marco Velasco. Hoy vamos a tener el seminario mensual, ok, de este tema, es bastante interesante. El título de este paper se llama Comparación radiológica entre el cobalto 60 y el iridio 192 para braquiterapia de alta tasa de dosis, en especial para el cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Un poquito de lo que va del objetivo del paper, del trabajo que voy a presentar, es comparar la dosis biológica efectiva, que vamos a conocer a lo largo del seminario como PET, acuérdense de eso, porque lo vamos a estar nombrando constantemente, ¿okay? Al volumen objetivo clínico, el CTB, que bueno, ya lo conocemos, y los órganos a riesgo para el cáncer de cuello uterino. Las pacientes tratadas por refuerzo de braquiterapia de alta tasa de dosis, que se simplifica de esta manera, okay, va a estar también a lo largo del seminario, utilizando iridio 192 o cobalto 60 y determinar las diferencias radiológicas entre ambos isótopos para ver si son clínicamente relevantes el uso de uno u otro. ¿Okay? Entonces, considerando los parámetros de radiosensibilidad, ahorita voy a abarcar sobre eso, y sus variaciones reportadas, los PET al CTB y órganos a riesgo durante la braquiterapia de alta tasa de dosis para iridio 192 y cobalto 60 fueron evaluadas a nivel de los voxels, ¿okay? Y se consideraron parámetros como lo son la diferencia anatómica entre los individuos, la reparación intrafracción, la proliferación, radiosensibilidad inducida por hipoxia, que es bastante relevante, la eficacia biológica relativa, el RB, que también lo vamos a estar hablando a lo largo del curso, y la tasa de dosis de envejecimiento de la fuente. Recordamos que estamos hablando de dos fuentes radioactivas distintas que tienen tasas distintas y tiempos de vida medio distintos, ¿ok? Más adelante voy a abarcar un poquito sobre eso también. Las comparaciones en el CTB se realizaron basadas en el BET, uniformemente equivalente, ¿ok? Este término que se llama EUPET es el BET uniformemente equivalente, ¿ok? Pero, o sea, nosotros, mis compañeros y yo, estamos apenas adentrándonos en lo que es el tema de radiología. Entonces yo quise hacer esto un poco más didáctico, empezar primero abarcando lo que es todos estos parámetros de radiosensibilidad, poder explicarlo para poder entender los resultados del seminario, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con lo que sería el modelo LQ, modelo lineal cuadrático, y los parámetros de radiosensibilidad. Existen modelos que te permiten cuantizar la radiosensibilidad de la célula por la radiación ionizante, cualquiera que sea, no necesariamente tiene que ser braquiterapia, esto también se utiliza para radioterapia externa. ¿Ok? Entonces, la cuantización radiobiológica de las aplicaciones de braquiterapia se pueden realizar con versiones extendidas del modelo LQ, modelo lineal cuadrático. Y la ecuación principal va a ser esta, ¿ok? Que es la sobrevida celular, que está descrita por esta ecuación, ¿ok? Donde SD es el número de células que sobreviven después de una dosis D, una dosis total. Alfa es un coeficiente lineal y beta es un coeficiente cuadrático, ¿ok? Alfa y beta son las medidas respectivas de la pendiente inicial y el grado de curvatura hacia abajo de la curva de supervivencia, ya vamos a ver eso, ¿ok? Recordemos que el daño en la célula viene de dos maneras, ¿ok? Un daño directo y un daño indirecto. Entonces, estos parámetros que les acabo de comentar, alfa y beta, tienen que ver con esos tipos de daño, ¿ok? La célula es desactivada solo cuando las dos hélices de la cadena de ADN son dañadas en una distancia próxima. Y ocurren dos escenarios. Una sola partícula de radiación ionizante o sus productos producen daño directo, ¿okay? Lo que también se va a denominar como un daño lineal y que tiene que ver con D que, o sea, es proporcional al coeficiente lineal, ¿okay? Que sería el alfa, como mencioné anteriormente. Y en el otro escenario tenemos dos partículas diferentes de radiación ionizante o sus productos que generan daño acumulado, ¿okay? Daño indirecto, que bueno, esto va a ser proporcional al coeficiente beta, ¿ok? Te lo mencioné.
que es el coeficiente cuadrático. Ahora, si tomamos la ecuación anterior, la ecuación de la sobrevida celular, y aplicamos el logaritmo de esa ecuación, podemos definir a e como el menos logaritmo de esa ecuación, ¿okay? Donde vamos a tener alfa por d más beta por d cuadrado. ¿Okay? Si sabemos que d mayúscula, es la dosis total, entonces podemos dividir eso entre n por d, que sería n, la cantidad de fracciones, y d, la dosis por fracción. ¿Okay? Bueno, sacamos factor común, ¿okay? Y podemos encontrar una de las primeras ecuaciones más importantes que vamos a ver en este seminario, que es la ecuación del beta, ¿okay? Que es esta parte de la ecuación. ¿Okay? La ecuación del beta pues tiene otra forma también de apreciarse, que es esta, es una forma, digamos, más completa, pero para fines de braquiterapia de alta tasa de dosis se puede simplificar de esta manera. ¿Okay? Porque también para braquiterapia de baja tasa de dosis existe una ecuación distinta para calcular el beta. ¿Okay? Entonces, bueno, alfa y beta representan radiosensibilidad de la célula. Hay un factor, una relación que es muy importante también, que es el alfa entre beta. ¿Okay? Alfa sobre beta es una medida de la sensibilidad al fraccionamiento de la dosis, ¿okay? De la célula. Un alfa beta alto implica menos sensibilidad al efecto de recuperación del fraccionamiento y mayores efectos tempranos. ¿Okay? Aquí podemos ver esta gráfica, ¿okay? Que es la supervivencia, una fracción de supervivencia en función de la dosis. ¿Okay? Vemos que va a estar definida por el factor alfa que les comenté, que es un factor lineal, entre el factor beta, que es un factor cuadrático. ¿Okay? También, bueno, les voy a mostrar más adelante respecto a lo que es alfa. Alfa también tiene un significado particular, pero se lo muestro más adelante, que tengo una lámina sobre eso. Continuando con el factor alfa beta, un alfa beta alto indica menos sensibilidad al efecto ahorrador del fraccionamiento y a los cambios en la dosis por fracción. ¿Okay? Muchos tumores a menudo responden temprano a la radiación con un valor alto de alfa beta, alrededor de 10 Gray. Es algo que se estipula, ¿okay? Es algo nominal que se estipula, y desde ahora en adelante vamos a conocer como que los tumores tienen un alfa beta de alrededor de 10 Gray. ¿Okay? Y el tejido sano tiene a menudo una respuesta tardía con un bajo alfa beta, alrededor de 3 Gray. ¿Okay? Entonces, para simplificar un poco esto, el tejido sano tiene respuesta tardía, tiene un alfa beta bajo y tiene un valor de aproximadamente 3 Gray. Y del tumor, el tejido tumoral, tiene una respuesta temprana, tiene un alfa beta alto y un alfa beta alrededor de 10 Gray. ¿Okay? Ahí. Bueno, aquí podemos ver de nuevo la misma gráfica que les mencioné anteriormente. ¿Okay? La supervivencia de la célula en función de la dosis. Particular, aquí le quise colocar esta porque podemos ver la diferencia entre la radiación con alto LED y la radiación con bajo LED. ¿Okay? Y podemos ver aquí bastante específico lo que significa el alfa beta. El alfa beta es un valor numérico que identifica la igualdad entre las distancias de la línea de alfa que habíamos visto en la anterior, que era verde, entre esta distancia y esta con el beta. ¿Okay? Cuando estas distancias son iguales es donde tenemos el valor de alfa beta en la gráfica. ¿Okay? Y aquí en esta gráfica podemos ver cambios en la supervivencia celular respecto al fraccionamiento. Por lo menos aquí tenemos 3 puntos, ¿okay? Que es un fraccionamiento de 3, y tenemos 5 o 6 puntos que son fraccionamientos de 6. ¿Okay? Entonces vemos la diferencia entre los fraccionamientos y los tipos de tejido. El alfa particularmente también tiene un significado importante. ¿Okay? El alfa es una medida de radiosensibilidad de la célula, como lo dije anteriormente, un daño directo, pero es el momento en el que se produce el quiebre
de la curva de supervivencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es ese momento, cuál es ese valor de dosis particular en el cual se produce un daño directo? Pues es el valor del alfa, ¿ok? El momento en el que se produce el quiebre en esa curva, ese valor de alfa determina el valor de la dosis particular en el que se produce ese daño, ¿ok? Bueno, vemos aquí que el alfa es pequeño, ¿ok? 0.2 Gray. Digamos, si lo tuviésemos un poco más en escala, pudiésemos visualizar mejor cuándo es el momento exacto en que se quiebra la curva, ¿ok? Para calcular el alfa. Pero vemos que es un valor pequeño y que va a depender también del tipo de tejido que tenemos. Ahora, volviendo de nuevo a lo que es la dosis biológicamente efectiva, el BET, ¿ok? Como vimos, esta es la misma ecuación que vimos anteriormente. Esta ecuación aplica solamente para radioterapia externa y brachiterapia de alta tasa de dosis. El PET explica cómo responde un tejido a la radiación. Se puede considerar que la tasa de dosis PET de referencia proporciona dosis absorbidas infinitesimalmente pequeñas durante un periodo de tiempo infinito. Esto es la presentación teórica de lo que es el PET. El valor de dosis virtual, que produce el mismo efecto biológico que la dosis física, con una tasa de dosis infinitamente pequeña. Esta es otra forma de mencionar lo que les dije. Y también, cuando se utiliza esto, pues es útil para comparar dosis, efecto biológico, con diferentes regímenes de fraccionamiento. Aquí les traigo como un ejemplo, esto no es particularmente del paper, es un ejemplo, donde tenemos tres tipos de esquemas de fraccionamiento, Entonces podemos ver la dosis por fracción, la dosis física. La dosis física sería la dosis que está prescribiendo, el PET para el tumor y el PET para el tejido. Recordemos que tenemos alfa beta distintos para cada tipo de tejido, para el tejido normal. Entonces, bueno, la dosis por fracción, vemos un esquema de fraccionamiento de 1.8, de 2 y de 4.5. La dosis total física, pues por la cantidad de fracciones, 1.8 termina dando 45 Gray, Para 2 son 45 y para el esquema 3 son 46 y 45. Entonces vemos que la dosis física es básicamente igual, varía en un Gray por el tipo de fraccionamiento que estamos dando, Este 10 representa el alfa beta, El alfa beta para el tejido tumoral, Entonces vemos que el BET para el tejido tumoral, pues tiene estos valores, ¿verdad? 53.1, 55.2, pero vemos, estos valores pues se pueden acercar un poco, están alrededor de los 50, pero vemos que cuando tenemos un fraccionamiento de 4.5 Gray por fracción, este valor pues aumenta bastante, aumenta 10 veces. Y el BET para el tejido normal, vemos que tenemos un valor de 72, un valor de 76, están alrededor de los 70, Pero vemos que cuando tenemos un esquema de fraccionamiento de 4.5 Gray, aumenta pues todavía muchísimo más, Entonces, el PET no es lo mismo que una dosis biológicamente equivalente, Por lo que un enfoque más práctico es convertir los valores de BET en dosis totales equivalentes administradas en fracciones de 2 Gray, que son básicamente los fraccionamientos que casi tenemos siempre en radioterapia, 1.8 y 2, y además que toda la bibliografía está en base a 2 Gray, La mayoría de la bibliografía y las investigaciones al respecto de esto pueden tener dosis de BET equivalentes a 2 Gray, casi no se hacen a 1.8. Digamos que es como el punto deseado para los tipos de fraccionamiento, en 2 Gray. Y la dosis total en fracciones de 2 Gray que mataría el mismo número de células, con respecto al beta. Esto da una indicación del control tumoral y los riesgos de complicaciones tisulares normales sobre la base de una dosis por fracción estandarizada equivalente. Una de las ventajas de expresar esto como una dosis equivalente en fracciones a 2 Gray, pues que también es más familiar para los médicos, es
son los factores que normalmente ellos utilizan, ¿ok? Y la evidencia clínica basada en dose grade, o sea, hay muchísima más evidencia clínica que otros esquemas de fraccionamiento o de tratamiento, ¿ok? Entonces la dosis equivalente a dose grade, que va a ser este valor que también vamos a estar mencionando durante lo largo del seminario, EQ de 2. EQ de 2 está relacionado con B, ¿ok? Con la ecuación de B, la misma que habíamos visto, donde ND pues es la dosis total y este factor que está acá, ¿ok? Dentro del paréntesis, se denomina eficacia relativa, ¿ok? Entonces la dosis equivalente a dose grade pues sería el cociente entre B y la eficacia relativa por fracción de dose grade, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos esta división, el B, entre todo lo que está dentro del paréntesis de esta ecuación. Así que para los tumores y tejidos de reacción temprana, de nuevo, alfa beta tiene un valor de 10 grade, ¿ok? Entonces la dosis equivalente en función de dose grade será el B entre 1.2, ¿ok? Y para el tejido de reacción tardía o el tejido sano, que tiene un valor de alfa beta de 3 grade, pues el valor de EQ de 2 de 3 va a ser el B entre 1.67, ¿ok? Esto es resolviendo pues estos valores que tenemos acá, ¿ok? Simplemente ponemos 10 o 3 dependiendo del tipo de tejido que estemos estudiando. Aquí de nuevo le tengo otro pequeño ejemplo de cómo serían tres tipos de esquemas de tratamiento distintos, ¿ok? Para dosis por fracciones, las mismas que vimos anteriormente, 1.8, 2 y 4.5, ¿ok? Esto se mantiene igual, la dosis física total, la dosis B en el tumor, ¿ok? Pero podemos visualizarla ahora como una dosis equivalente a dose grade por fracción, que, bueno, tiene estos valores, 44.25, 46, y pues vemos que para el tercer esquema tiene un valor bastante diferente, ¿ok? El B para el tejido normal, que son los mismos valores que teníamos anteriormente, pero en función de dose grade, lo podemos ver que está en 43.2, 46 y 67.5. Entonces, ¿cuándo usar esto? Cuando se trata de determinar si la dosis a órganos a riesgo o la dosis total al tumor están dentro de las tolerancias conocidas, ¿ok? Las tolerancias que tenemos para cada uno de estos órganos. Cuando se combinan dos esquemas de fraccionamiento diferentes, por ejemplo, AXA externa y braquiterapia, para un solo paciente, ¿ok? Aquí tengo otro ejemplo, ¿verdad? Que tenemos para braquiterapia, para radioterapia externa, ¿ok? Y braquiterapia, tenemos 25 fracciones a 1.8 grade, tenemos una dosis física y la dosis equivalente en función a dose grade, ¿ok? Y luego para braquiterapia entre fracciones de 8 grade tenemos una dosis física y la dosis equivalente a dose grade, ¿ok? Entonces aquí podemos comparar entre el fraccionamiento y la dosis tanto para braquiterapia como para radioterapia externa, ¿ok? EUV, que era otro de los factores que les mencioné antes que íbamos a estar diciendo a lo largo del curso, la uniformidad o la falta de ella de las distribuciones de dosis absorbidas y sus implicaciones biológicas se han examinado intensamente, principalmente en estudios con animales, ¿ok? Y la formulación EUV relaciona de manera similar las diferentes distribuciones de dosis espaciales a relacionar el efecto biológico de una dosis absorbida media dada con el efecto esperado si la dosis se distribuyera uniformemente en todo el volumen del tejido. Para tomar en consideración las inhomogeneidades del B, ¿okay? Porque estamos hablando de una distribución de dosis, pero si lo vamos a estudiar a nivel de boxes, vamos a tener mucha discrepancia en un solo volumen de tejido. Pues entonces, para considerar esa inhomogeneidad, se utiliza el concepto EUV o dosis efectiva biológica uniforme equivalente, ¿okay? Y en virtud
Ay, ¿qué pasó ahí? No sé. Tuve un error ahí, pero no sé por qué, no me di cuenta. En virtud de que, a nivel de voxel, para un volumen objetivo completo, teniendo en cuenta la totalidad no homogénea de la distribución de dosis, es una mejor descripción para la braquiterapia. ¿Ok? Entonces la ecuación del EV la podemos ver acá. ¿Ok? Donde hay un alfa nominal, pues que ya se los mencioné. Es el valor exacto en donde cuando empieza a haber daño del tejido, B sub I, bueno, ahorita lo vamos a ver cada cosa de la ecuación, ¿ok? Pero este concepto fue propuesto por Jones y Hovan en el año 2000 para permitir variaciones en la dosis por fracción dentro de una distribución de dosis. Los EUBET es entonces el BET que da una fracción de supervivencia equivalente a un heterogéneo de distribución BET. Es decir, bueno, el EUBET es tener un equivalente heterogéneo del BET, ¿sí? Bueno, aquí en la ecuación vemos que B sub I es el factor de ponderación para determinar la importancia de cada voxel, ¿ok? Y se supuso que era de 1 entre n para todos los voxels y con una alfa nominal de 0.3, es decir, 0.3 Gray-1. No lo puse acá. Es decir, ese es el valor en el cual se determina según la curva de supervivencia en función de la dosis, que a partir de allí empieza a haber daño celular. ¿Ok? Y bueno, vemos que la importancia de cada voxel es 1 entre n, es decir, 1 entre la cantidad de voxel que hay. Ahora voy a hacer un pequeño inciso sobre las diferencias entre ambas fuentes, ¿ok? Porque vamos a utilizar el iridio 192 y cobalto 60. El iridio 192 tiene una gran actividad específica. Una fuente de dimensiones muy pequeña puede tener una alta actividad, ¿ok? Tiene un tiempo de semivida de 74 días, es decir, que se va a cambiar la fuente alrededor de cada 3 o 4 meses. Tiene una actividad inicial aproximadamente de 10 curie. Tiene una anisotropía muy marcada, solo a distancias cercanas a la fuente, y a distancia de más de 0.5 a 1 centímetro no cambia con la distancia, ¿ok? Aquí podemos ver un gráfico el ángulo polar en función del perfil de dosis. Entonces, bueno, el tema de la anisotropía que les mencionaba es que a distancias muy marcadas de la fuente tiene gran anisotropía, pero después pues se mantiene básicamente igual, ¿ok? Y aquí podemos ver una distribución de dosis de iridio 192, ¿ok? La fuente de cobalto 60, para dimensiones equivalentes de cobalto 60 e iridio 192, tiene una menor tasa de dosis que el iridio 192, ¿ok? La actividad inicial del cobalto 60 es de 2 curie, ¿sí? Y tiene una tasa de dosis de aproximadamente 400 centígrados por minuto. A diferencia de la de iridio, que tiene una actividad inicial de 10 curie y una tasa de dosis de 700 Gray por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para tiempos en tratamientos de braquiterapia van a ser mayores debido a la menor tasa de dosis del cobalto 60 con el iridio 192, si se quiere llegar a una misma dosis con ambos. ¿Ok? En promedio la irradiación es 1.8 veces más larga con cobalto 60. Aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿ok? Donde vemos las diferencias entre la semivida del cobalto, que es 5.27 años, a diferencia del iridio, que es 73.8 días. Esto a nivel económico de los servicios es favorable, digamos, en cuanto al cobalto, porque sale más barato no tener que estar reemplazando cada 2 o 3 meses las fuentes, ¿ok? La energía promedio, la inicial del cobalto es de 1253 kilovoltios, a diferencia de la del iridio, que es 380 kilovoltios, y esto tiene una percusión
sobre el decivalor de capa que se tiene que tener para el cobalto para poder disminuir su actividad al 10%, ¿ok? Entonces el nivel del plomo pues, es mayor que para el cobalto que para el iridio, ¿ok? Pero a pesar de que tiene una energía promedio mayor del cobalto, la actividad específica del iridio es mayor, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ver una representación esquemática de la fuente miniaturizada, ¿ok? Esta es el cobalto y esta sería el iridio. Básicamente es lo mismo, ¿ok? O sea, lo que cambian son un poco las dimensiones. Voy a empezar entonces, después que vimos todo este repaso, toda esta introducción, porque no es repaso, son términos que no conocíamos y que son importantes para poder entender todo lo que va el seminario. Entonces, pues de manera introductoria, de nuevo, empezando con el tema del paper, la braquiterapia de alta tasa de dosis como boost de radioterapia externa juega un rol esencial en el cáncer de cuello uterino para estadios de 1-2B a 4A. ¿Ok? El iridio 192 está más generalizado en uso, más del 80%, debido a su alta actividad específica. Pero en principio esto no fue así, ¿ok? En principio el que tenía mayor uso era el 460, pero actualmente, de hecho, investigando, vi que algunas casas comerciales, por lo que entendí, Electa, actualmente no comercializa fuentes de cobalto 60 en Estados Unidos para tratamiento de braquiterapia. Y por eso el iridio es el que está más estandarizado ahorita. ¿Ok? El cobalto 60 expresaba, y bueno, con el cobalto 60 expresa una posible preocupación por el aumento de tasa de toxicidad debido a su emisión gamma mayor. ¿Ok? Y que también pues se necesita un TBL mayor de plomo para su blindaje. Los cálculos deben realizarse a nivel de Boxer, ¿ok? Y van a incluir diferentes parámetros como lo son la reparación intrafracción o factor de pronación, el plazo de proliferación, incertidumbre sobre los parámetros de radiosensibilidad, heterogeneidad de radiosensibilidad inducida por hipoxia, los valores de RBE y la variación de tasa de dosis del envejecimiento de la fuente. Ahora, la descripción de los casos y el protocolo de tratamiento que se llevó a cabo durante este trabajo. Se hizo un estudio retrospectivo de 25 pacientes de carcinoma de células escamosas desde los estadios de 1-2B a 4A entre abril del 2017 y febrero de 2021. La estadificación se hizo basada en el sistema de estadificación FIGO. ¿Okay? La edad media de diagnóstico fue de alrededor de 54 años, con un rango de entre los 35 y 70 años. Todos los pacientes recibieron radioterapia externa con una dosis prescrita media de 53.4 Gray, con un rango, ¿verdad?, que va entre los 45 y los 50.4, y a 1.8 Gray por fracción, a 5 fracciones por semana. Y pues quimioterapia concurrente con braquiterapia externa de cisplatino, con una dosis de 40 miligramos por metro cúbico. ¿Okay? Los equipos utilizados fueron estos: el Eckler Ziegler, que es una de las, según lo que entendí, una de las marcas comerciales más famosas para el tema de braquiterapia, además de Varian y Electa. Es de un afterloader, ¿okay? Y es multi-source, o sea que puede abarcar ambas fuentes, ¿okay? Y para los estudios de tomografía computarizada se utilizó este equipo de Siemens. El esquema de braquiterapia en 5 fracciones con una dosis media prescrita de 5.5 Gray, en un rango que va entre los 4.2 y los 6.4 Gray, 2 veces por semana. Se utilizan aplicadores estándar y ovoides mediante arreglos simultáneos, es decir, sonda intrauterina con los par de cuerpos datos. ¿Okay? El objetivo de la prescripción de dosis fue buena, o sea, fue de buena cobertura cuando
el CTB crítico de alto riesgo, ¿okay? Cubre o sea, con un 85-90 grays de EQ-D2, ¿okay? Es decir, que el D90 es mayor o igual al 100% de la dosis prescrita. Para pacientes con respuesta pobre o una larga enfermedad, se prescribió braquiterapia de alta tasa de dosis para alcanzar una meta en el volumen crítico, en el volumen del CTB, del D90 que sea mayor o igual a 87 Gray del EQ-D2. ¿Okay? Recordemos que el EQ-D2 es una manera de expresar la dosis a 2 Gray, ¿okay? A un fraccionamiento de 2 Gray. Y el límite de 12C de dosis es de 70-75 Gray EQ-D2 para el recto y sigmoideo y 80 y 90 Gray de EQ-D2 para la vejiga. Parte de lo que se hizo en la braquiterapia, ¿okay? Para las fuentes de iridio 192, los tiempos de permanencia se escalaron de modo que el D90 para ambas fuentes se mantuviera igual, porque recordemos que la actividad específica es distinta y el envejecimiento de ambas fuentes es distinto. ¿Okay? La actividad de la fuente nueva y vieja, es decir, 3 meses para el iridio 192 y 6 años para el cobalto 60, también se tomaron en cuenta en los cálculos. El código, es decir, el algoritmo de cálculo, que es capaz de producir un mapa de dosis física, que vamos a llamar D sub I, una tasa de dosis de punto I, de punto sub I y su relación biológica. Entonces vamos a tener esta ecuación, ¿verdad? Que es el BET, pero en función de los boxers, ¿okay? El N es el número de fracciones de sub I, es el dosis en el volumen, en el boxer I, perdón. Alfa beta, sub I, es la relación en el boxer I. Y P sub I es un factor que se llama Lea-Kaczmarek, ¿okay? Es un factor de protracción de la dosis, que depende de tanto la tasa de dosis como el tiempo medio de reparación de lesiones subletales, ¿okay? Entonces este es el factor que le acabo de mencionar, ¿okay? Y esta es la ecuación de ese factor. Vamos a ver que T es el tiempo de irradiación de una sola fracción, ¿okay? Del punto I, o sea, la tasa de dosis en el boxer I es la tasa de dosis en el tiempo T, ¿okay? En el boxer I. T medios es el tiempo medio de reparación, y este factor que vemos acá, HU menos W, es una función de Heaviside definida como unidad para U mayor o igual que W y 0 en caso contrario, ¿okay? La variación de la tasa de dosis debida al envejecimiento de la fuente radiactiva durante las fracciones de braquiterapia de alta tasa se consideró en este cálculo, ¿okay? Bueno, vemos de nuevo esta ecuación, ¿okay? Que para tener en cuenta la falta de homogeneidad del BET se utilizó a nivel de boxer el EUBET que lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, la variación de radiosensibilidad. La variación de los parámetros de radiosensibilidad, como son el alfa y el alfa beta, el tiempo de vida media, depende de diversos factores como el tipo de tejido, las características individuales, las condiciones ambientales y el tipo de radiación que se utiliza, ¿okay? Valores nominales que se utilizaron en este trabajo para alfa, alfa beta y tiempo de vida media fueron respectivamente 0.3 Gray a lo menos 1, ¿okay? Con un rango de 0.06 a 0.74. Para el alfa beta la relación es de 10 Gray. Recordemos que el alfa beta de 10 Gray es para tejidos tumorales, como se lo dije al principio, y de 3 para tejidos sanos, y de 1.5 horas el tiempo de vida media de 0 a 5.7 horas, ¿ok? Esto es en particular, estos valores nominales para tumores carcinomas, de células escamosas, ¿ok? Bueno, como les dije aquí, recordamos que depende del tipo de tejido, características individuales y otras cosas. Pero una recopilación de diversos trabajos
estima que estos son los valores nominales para ese tipo de carcinoma. En este estudio, además de la comparación del PET en base a parámetros nominales, se investigó el efecto de las variaciones sobre los parámetros, ¿ok? Más allá de utilizar solo los parámetros nominales para este tipo de carcinoma, pues también se investigó las variaciones entre estos parámetros. Valores de hipoxia para el tumor difieren de 10% a 40% del volumen tumoral, ¿ok? Se sugirió que los parámetros LQ para células hipóxicas y oxigenadas están relacionados por la relación de aumento de oxígeno o OER, ¿ok? En esta relación, ¿ok? Que tenemos alfa H entre alfa A igual entre OER, ¿ok? El parámetro de R puede interpretarse como un factor de escalamiento de dosis requerido para producir el mismo número de daños letales en células hipóxicas. Entonces aquí empezamos a ver que factores como la hipoxia son relevantes en este estudio, ¿sí? Que está dentro de las conclusiones. El OR de 1.5 derivado del análisis de los datos clínicos para el carcinoma de cuello uterino pueden ser útiles para todos los casos, ¿ok? Entonces ese valor fue el que se utilizó a lo largo de este estudio. En el estudio se consideró fracciones hipóxicas de nuevo entre el 20 y el 40% del tejido tumoral, de la totalidad del tejido tumoral, y se tomaron muestras de bóxeles hipóxicos aleatoriamente, pero en su mayoría cerca del núcleo central del CTB, ¿ok? Porque bueno, sabemos que en estas zonas es donde se suele agregar esas células hipóxicas. El RBE, o eficacia biológica relativa, es un parámetro determinado empíricamente mediante la siguiente secuencia, o sea, mediante experimentos, ¿ok? Y entonces el RBE es el impacto biológico de la radiación I entre un impacto biológico de rayos X de 200 kV establecido, ¿ok? Ese se va a establecer como un parámetro de referencia para compararlo con los otros tipos de radiación, ¿ok? Pero es un impacto biológico, no es un impacto, no es una dosis física, ¿sí? Entonces, la eficacia biológica relativa, el RBE, de la fuente de iridio 192 para braquiterapia de alta tasa de dosis de alta energía puede ser mayor que el valor clínicamente adoptado de la unidad, o sea, es mayor a 1, puede ser mayor a 1, ¿sí? Los valores calculados para distribuciones de energía lineal en objetivos biológicamente relevantes del orden de nanómetros son influyentes en la eficacia biológica relativa de esta fuente. ¿Okay? La eficacia biológica relativa generalmente se interpola para fuentes de iridio 192 en sitios con 40 nanómetros de diámetro, ¿okay? Según esta referencia. Y demostraron que los valores de RBE aumentan con el aumento de la distancia de la fuente. Es por eso que se mide, los diámetros para la eficacia biológica relativa. Hay una falta de datos para las fuentes de cobalto 60 en sitios con diámetros nanométricos. Por lo tanto, los valores de RBE extrapolados se consideraron para todas las distancias desde la fuente. Eso particularmente para este trabajo, ¿okay? Porque bueno, no se tienen datos específicos para datos nanométricos del cobalto 60. Entonces podemos apreciar esta ecuación, ¿verdad? Donde TJ es el tiempo de permanencia relacionado con la posición de permanencia J, ¿okay? La permanencia de la fuente. De punto IJ es la tasa de dosis en el voxel I debido a la fuente en el posicionamiento de permanencia J, ¿ok? RIJ es la distancia entre voxel I y la posición de permanencia J, y RBI, que está en función de RBIJ, es el valor RBE en función de la distancia entre el voxel I y donde se encuentra la fuente en el voxel J, ¿ok? De nuevo, EV general, ¿okay? Tenemos esta ecuación, pero vemos la característica, la diferencia, que esta ecuación es para radioterapia externa, ¿okay? Recordamos que para radioterapia externa y radioterapia de alta tasa de dosis se utiliza lo mismo. Al
alfa entre beta sub i varía a través del CTB debido a la distribución de células hipóxicas. Ok, esto es un dato importante. Y bueno, recordamos que dijimos anteriormente que se consideró entre el 20 y el 40% del volumen tumoral total como hipóxico, y que además los voxels que se ubican en el centro fueron los que se denominaron hipóxicos. ¿Okay? Además de los valores de radioterapia externa y braquiterapia de alta tasa de dosis, se tuvo en cuenta los efectos biológicos de la quimioterapia por concepto de quimioterapia equivalente para el BET. ¿Okay? Además de braquiterapia y radioterapia externa, también existe un BET para quimioterapia, y la repoblación acelerada de las células tumorales se evaluó para el tratamiento general, que dura varias semanas. Entonces, podemos ver que el EUVET total va a ser pues la sumatoria entre el EUVET de radioterapia, braquiterapia externa y el dado por la radioterapia. Recordemos que dentro de la forma en cómo se hizo los tratamientos que les mencioné anteriormente, esto estaba acompañado por quimioterapia con cisplatina. Bueno, para hablar de los resultados, aquí en la próxima lámina vamos a tener una tabla que va a centralizar los 25 casos. ¿Okay? La tabla 1 describe la radioterapia, la braquiterapia de alta tasa de dosis y el tratamiento general para los 25 casos seleccionados de cuello uterino, como rutinariamente se realizaría en la práctica clínica, considerando solamente el alfa beta en el cálculo de dosis biológica. El valor de RB y el factor de pronación, el factor G, no se consideró en esta tabla. ¿Okay? Las incertidumbres de BET y EQ2, considerando lo reportado en el intervalo de confianza para el parámetro alfa beta, va entre los 6 y los 21 Gray, dado que alfa beta 21 genera el nivel más bajo del valor de EQ2. ¿Okay? Para así poder tener las incertidumbres de ambos valores. Y el rango se mostró de como EQD2 10. ¿Por qué 10? Porque este EQD2 10 va a representar el alfa beta 10, que va a ser para el tejido tumoral. ¿Okay? Y bueno, estos parámetros de 21.6 son las incertidumbres. ¿Okay? Y el volumen medio rango para el CTB entre los casos investigados fue de aproximadamente 30,59 centímetros cúbicos. ¿Okay? Bueno, aquí podemos ver la gráfica que tiene bastantes puntos, ¿okay? Bastantes cosas, pero es relativamente sencillo. ¿Okay? Vemos la cantidad de pacientes, los estadios de los mismos, la dosis física que se prescribe, ¿okay? Que va entre los 50.4 y 45 Gray, o hay algunos fraccionamientos de 50, ¿okay? Son los fraccionamientos que conocemos para cuello uterino. Y vemos los valores de EQD2 10, en este caso, para radioterapia externa, el BET 10 para braquiterapia externa, y posteriormente vemos las fracciones, por cada una de las fracciones, la dosis por fracción para braquiterapia de alta tasa de dosis. ¿Okay? Recordemos que está en un aproximado de 5.5 Gray. ¿Okay? Entonces, bueno, vemos que efectivamente está alrededor de eso. Viendo solamente el paciente 1, vemos que está 6.09, 5.47, 5.55, o sea, están aproximadamente 5.5 Gray por fracción. Podemos ver el EQB2 10 para la braquiterapia y el BET 10 para la braquiterapia. Y este EQB2 10 va a ser la sumatoria del el de braquiterapia y el de radioterapia externa, ¿okay? Porque quieres conocer la dosis total por fracción de 2 Gray de ambos tratamientos. ¿Okay? Además, acuérdense que estos factores son útiles para comparar tanto el fraccionamiento como las dosis en los diferentes tipos de tratamiento. ¿Okay? Bueno, y al final de la gráfica lo único que te dice es el tiempo total de tratamiento, ¿ok? En días. Entonces las figuras 1 y 2, que van a estar en la próxima lámina, representan datos de variación de dosis física biológica en 25 pacientes en diagramas, ¿ok? Los recuadros muestran el valor de la mediana
y el intercuadril que va en 25 y 75%. A esto se le llaman bigotes, ok, los bigotes ya se los voy a mostrar. Muestran los percentiles de 10 y 90 de los valores, ok. Los símbolos cruzados son valores máximos y mínimos, pero son valores máximos y mínimos que van fuera del promedio, ok. La figura 1 incluye la dosis al punto A de Manchester. El punto A de Manchester era un tipo de planificación que se utilizaba para braquiterapia previo a los sistemas TPS, ¿ok? Los parámetros basados en histogramas de dosis-volumen, DBH, y la dosis media dibujada para el CTB, y muestra una comparación entre las fuentes de cobalto 60 e iridio 192, ¿ok? La figura 1 indica que el reemplazo de iridio 192 con cobalto 60 aumenta en ciertos puntos, pero disminuye en otros, ¿ok? Ya lo vamos a apreciar acá. Entonces, bueno, aquí tenemos la figura 1, ¿sí? Esto dice que es para una sola fracción, ¿ok? Pero datos para una sola fracción, en la próxima vamos a ver los datos completos. Entonces, vemos acá, esta es la media de cada uno, ¿verdad? El primer punto que vemos es el punto A de Manchester, y luego empezamos a ver los puntos del D98, del 95, del 90, del 50, el de medio y el para de 10. Vemos para ambos tipos de fuentes, cobalto 60 y iridio 192 en amarillo, cobalto 60 en rojo, pues vemos que para puntos, por lo menos con el de 10, la media de la dosis para el cobalto 60 es mayor, ¿ok? Sin embargo, para puntos en el D98 es lo contrario, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos como una relación entre lo que es el cobalto y el iridio, ¿ok? Para igualmente el punto A de Manchester, el de 98, 95, 90, 50, la dosis media y el de 10. ¿Ok? Esto se hizo con los parámetros, valores nominales de alfa, beta y el tiempo de vida media que les mencioné anteriormente, ¿ok? 0.3, alfa beta de 10, porque recordemos que estamos hablando de un tejido tumoral, y el tiempo de vida media de 1.5 horas, ¿ok? La figura 2, vamos a ver la siguiente lámina, representa los BET90 y el EUBET para el CTB. Recordemos que el EUBET es una homogenización del BET, ¿ok? Los paneles A, C y E son las principales variables a considerar, y los paneles B, D y F son los cocientes de estas variables entre el cobalto 60 e iridio 192, ¿ok? Entre ambas fuentes. Este en general lo voy a dar cada uno más específico, ¿ok? Pero podemos ver los diferentes paneles A, C y E, ¿ok? Que son las principales variables a considerar, y el B, D y F, que es una relación del EUE entre ambas fuentes, ¿ok? Cobalto 60 y iridio. Ok, viendo más de cerca lo que sería esta primera fila, vemos que tenemos la dosis para ambas fuentes, ¿ok? Pero cuando tenemos diferentes estados, un estado oxigenado, un estado hipóxico con un 20%, ¿ok? Un 20% del volumen total tumoral, y un estado hipóxico con un 40% del volumen total tumoral. Entonces aquí podemos apreciar cómo es cómo juega mejor cuál de las dos fuentes, digamos, para los diferentes tipos de situaciones, hipóxica y oxigenada, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos una dosis prescrita a escala, ¿ok? Que son estos puntos que vemos acá, y entonces podemos ver allí cuánto se desvía del valor, ¿sí? Bueno, vemos que por lo menos para la situación oxigenada, el punto, la dosis en el iridio 192 es un poco mayor, y pues así podemos ir apreciando cada uno de ellos, ¿ok?
eh, vemos la diferencia que entre esta gráfica y esta está por valores de 40 y 55, la diferencia de esta que está entre 55 y 75, porque en esta evaluamos el BET 90 y en esta evaluamos el EUBET, ¿ok? Entonces, bueno, cuando se homogeniza lo que es el BET, suelen dar valores más altos, ¿ok? Aquí seguimos con otra de esas gráficas, que eran 3, y de igual manera podemos entonces evaluar lo que serían los puntos para los diferentes tipos de situaciones de cada una de las fuentes, ¿ok? La figura 2 muestra que el BET 90 y el EUBET de la braquiterapia alta tasa de dosis y el tratamiento global en diferentes estados de oxígeno de células tumorales, óxica y hipóxica, ¿ok? Oxigenada y no oxigenada, con y sin correcciones del RBE para el iridio 192 con relación al cobalto 60. Los EUBET totales son considerablemente, aproximadamente 40%, como les había dicho. Bueno, no les dije 40 porque dije que eran más altos que los valores de BET 90, porque el fuerte gradiente de dosis de las fuentes de braquiterapia conduce a puntos calientes dentro del CTB y por lo tanto mayor equivalentes BETs uniformes, mientras que en el cálculo del BET 90 solo se considera BET a la periferia del CTB, ¿ok? Es algo importante a considerar. Estas cifras indican valores similares de EUBET para fuentes de cobalto 60 y iridio 192 en los 3 estados de oxígeno, sin corrección RBE, ¿ok? Además muestra que la corrección RBE, que es la causa más importante de la discrepancia entre las dos fuentes, podría imponer un aumento de 4 a 5.5% en los EUBET para la fuente de iridio 192 con respecto a la fuente de cobalto, ¿ok? Vamos a apreciar eso un momento de nuevo. Aquí donde vemos, vamos a verla en estas, ¿ok? Que creo que se ve mejor. Donde vemos el color sólido es sin la corrección del RBE. Y donde vemos el color con puntos, ¿ok? Que son estos, vemos con la corrección del RBE. Entonces vemos que cuando tenemos esa corrección de ese factor, da una diferencia, ¿okay? Son diferentes, o sea, es algo importante a tomar en consideración. Este incremento parece razonable porque los RBE generales utilizados varían de 1.040 a 1.056 con profundidad de 3 centímetros para iridio 192 dentro del CTB. El valor de RBE de la fuente de cobalto se tomó de 1 a 1.011. Recordamos que el RBE para fuente de cobalto no teníamos muchísimas referencias, por lo que se hizo una interpolación, ¿ok? De estos valores. A distancia en sitios de diámetros nanométricos. De acuerdo con esto, se ha demostrado que los valores de RBE para cobalto 60 en sitios de diámetros micrométricos fueron aumentando con la distancia a los valores mayores a 1. ¿Okay? Aquí podemos ver otra figura, la figura 3, en donde hacemos también una comparación entre el estado oxigenado y el hipóxico, para 20% únicamente, igualmente con las correcciones de RBE y sin las correcciones, pero en este caso tomamos en consideración también el decaimiento de la fuente, ¿okay? Vemos entonces que en la primera tenemos, cuando ambas fuentes, digamos, están nuevas, se le llama fresh, ¿ok? En la segunda tenemos cuando la fuente de cobalto ya está envejecida y la fuente de iridio está nueva, y cuando la fuente de cobalto está nueva y la fuente de iridio está vieja, ¿ok? Vieja, digamos, en comparación con el cobalto, es tener una fuente de iridio de 70 días, por ejemplo, porque su tiempo de vida viene 74, en cambio el cobalto pues tiene que pasar, bueno, 4.5 años más o menos para que uno pueda considerar ya que está bien, ¿no? Pero bueno, esta comparación de los mapas de la mediana de la relación EUBET entre las fuentes de cobalto 60 y iridio 192
tenemos una representación visual de la influencia de los parámetros radiosensibles durante el envejecimiento de las fuentes para dos fraccionamientos diferentes. ¿Ok? Dos fraccionamientos diferentes porque tenemos un régimen de 5 fracciones y un régimen de 3. ¿Ok? Bueno, vemos que aquí las gráficas están el tiempo de reparación, o sea, T medio, de las células tumorales en función de la relación del parámetro alfabeto. ¿Ok? La diferencia es ligeramente mayor, se observa cuando la fuente de iridio 192, cuando la fuente de iridio 192 está recién intercambiada, mientras que la de cobalto 60 está ya envejecida. Es decir, es esta, ¿sí? Esta que vemos acá, que proporciona las mayores diferencias. El efecto de las diferentes tasas de dosis de las fuentes de cobalto 60 y iridio 192, que se muestra claramente en la columna de la izquierda, o sea, sin la corrección de RB, no es clínicamente significativo. ¿Ok? Considerando todos los valores de alfa, beta y tiempo medio, las fuentes de iridio 192 y cobalto 60 causan efectos biológicos casi similares, con o sin células hipóxicas dentro del tumor. Para pacientes con cáncer de cuello uterino, no debe prescribirse en menos de 4 o 5 fracciones. Sin embargo, el esquema de fraccionamiento de 3 fracciones puede seguir utilizándose pues, en países de bajo o medio recursos. ¿Okay? Pero bueno, digamos que esas son las fracciones óptimas para el control tumoral. ¿Sí? Esta es la figura 4. Vamos a ver un momentico qué es lo que tiene. ¿Okay? La figura 4 y 5 son similares a la figura 1 y 2, pero los órganos a riesgo, pero para los órganos a riesgo. ¿Okay? En el caso de los órganos a riesgo se visualiza la dosis a las 12 C, del volumen del mismo, ¿okay? En EQD2 3. ¿Por qué 3? Porque estamos hablando del alfa beta 3 Gray para el tejido sano. ¿Okay? Entonces esto se estudia para la vejiga, el recto y el sigmoide. ¿Okay? La mediana de 2 centímetros cúbicos a la vejiga y el recto y el sigmoide para braquiterapia de alta tasa de dosis fue de 29.0, 20.2 y 19.1 Gray. ¿Ok? Respectivamente. Las restricciones del DBH para braquiterapia de alta tasa de dosis en Q2 basado en el modelo lineal cuadrático simplificado, el modelo lineal cuadrático simplificado con alfa beta igual a 3 Gray, son de 90 Gray para la vejiga, 70 a 75 Gray, tanto para el recto como para el sigmoide. ¿Okay? Y la dosis a los 12 C de volumen entregado puede exceder su restricción para el recto. Aquí hasta 2.5% para algunos pacientes. ¿Okay? Además, a diferencia de otros órganos a riesgo, el cobalto 60 puede entregar un aumento muy pequeño de la mediana de dosis en el recto. Este incremento no es clínicamente importante, pero dado que se espera que los valores de dosis de una fuente de iridio 192 son ligeramente superiores a mayores distancias, pues hay una pequeña discrepancia aquí en esta conclusión. ¿Okay? Aquí podemos ver de nuevo la gráfica que les mencioné. Entonces, esta es para el caso del recto, el sigmoide y la vejiga. ¿Okay? En la primera podemos observar para la braquiterapia únicamente, para la dosis de braquiterapia, y en la segunda para la dosis de braquiterapia más la dosis de radioterapia externa. ¿Okay? Bueno, podemos ver de nuevo la diferencia entre las fuentes, ¿okay? La fuente de cobalto y la fuente de iridio, y esta es una proyección a escala de la dosis prescrita. Entonces vemos que por lo menos para el caso del recto, cuando tenemos la braquiterapia y radioterapia externa, el iridio entrega una dosis un poco mayor a la dosis prescrita. ¿Okay? Pero pues en comparación con el cobalto se ve que es mayor. ¿Sí? Y bueno, así podemos evaluar para cada uno de los órganos. ¿Okay? Para el sigmoide
vemos que de igual manera el iridio tiene una dosis mayor que el cobalto y para la vejiga también. Pues ya lo mencioné. Okay. Bueno, dentro de las conclusiones, una ilustración del mapa de relación EV en la figura 2 para valores de alfa de 0.1 y 0.3, los valores nominales, y 0.6 pi a la menos 1, muestra el hecho de que las diferencias entre el cobalto 60 y la fuente de iridio 192 no dependen del parámetro alfa. ¿Ok? La relación EV para los parámetros radiológicos nominales es de 6% y una dosis prescrita escalada del 4% para cobalto 60 podría compensar los PECs inferiores al CTB. Bueno, aquí se me cortó, pero en la siguiente lámina vamos a ver que es parte de esa conclusión, que una de las conclusiones más importantes del trabajo es que podemos ver la diferencia entre las dosis con el cobalto 60 y el iridio 192 y podemos hacer como una escala para el cobalto 60 y poder obtener la misma cantidad de dosis que se obtiene con el iridio 192, tomando en cuenta el tiempo de vida media, el factor alfa que vemos que es más importante, y, entre otros. ¿Okay? Bueno, por lo tanto, la braquiterapia de alta tasa de dosis por cobalto 60 en lugar del iridio 192 común, o sea, común porque es el que más se utiliza actualmente, podría realizarse de forma segura en el tratamiento del cuello uterino, en el cáncer de cuello uterino, con solo aproximadamente 4% de dosis prescrita más alta, ¿okay? Más alta para el caso del cobalto 60. De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, el aumento de la dosis de aproximadamente un 4% es razonable, aunque la recomendación es realizar braquiterapia de alta tasa de dosis de cobalto 60 con 5 fracciones para evitar condiciones en las que la fuente conduzca a efectos biológicos significativamente bajos. ¿Okay? Cabría preguntarse qué pasaría entonces con los órganos a riesgo si se prescribió una dosis mayor, de un 4% mayor a la dosis prescrita. ¿Okay? Una dosis superior al volumen objetivo. La respuesta se encontraría considerando la figura 4C, la 4C, vamos a verlo ahorita. La figura demuestra que el uso de una fuente de cobalto 60 con el aumento de dosis aún mantiene los valores de QE2 a los órganos al riesgo alrededor, o menos que los datos correspondientes para iridio 192. Por lo tanto, es posible realizar una escala de dosis segura. ¿Okay? Vamos a un momento a la figura 4, la 4C. ¿Okay? Vemos que aquí ellos pudieron sacar la conclusión de que, bueno, si uno aumenta un 4% más la dosis para el cobalto 60 con respecto a la dosis prescrita, podemos todavía obtener valores que se van a asemejar a los valores de la dosis prescrita. Recordemos que este que tenemos aquí en el medio de la dosis prescrita. ¿Okay? Entonces, elevar 4% la dosis para el iridio, para el cobalto 60 es seguro, ¿okay? Lo que estima este trabajo, y que se va a acercar más todavía a la dosis prescrita. ¿Okay? Y bueno, por lo tanto, el resultado de este estudio retrospectivo numérico sugiere que un aumento de la dosis del 4% para braquiterapia de alta tasa de dosis de cobalto 60 en el tratamiento de pacientes con cáncer de cuello uterino avanzado particularmente es razonable, ¿okay? Es factible. Sin embargo, el aumento de la dosis debe basarse en la evidencia clínica para recomendarse en la práctica clínica, ¿okay? Porque bueno, recordemos que esto es un trabajo estadístico numérico. No hay todavía evidencia clínica de que el aumento de ese 4% realmente genere buenos resultados. Y bueno, gracias. Este fue mi